Qué gusto poder platicar con el maestro Roberto Remes. Él es el coordinador general de la Autoridad del Espacio Público de la CDMX, de la Ciudad de México, de nuestra bellísima Ciudad de México. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Gusto saludarte. Oiga, pues publicidad la vemos en todos lados, hacia donde volteamos. Hay que regularla, hay que tener reglas claras, hay que tener orden. ¿Qué es lo que está haciendo la Ciudad de México? ¿Qué es lo que está trabajando la Ciudad de México para tener este reordenamiento con una ley de publicidad exterior que se creó desde el 2010? Se han hecho algunos cambios en el reglamento. A ver, platíquenos. La lógica de la ley del 2010 pues sí fue un ordenamiento publicitario, dado que vamos a convivir con la publicidad mucho tiempo, y no es algo exclusivo de la Ciudad de México, realmente es común en las grandes ciudades el que la publicidad ocupa un lugar muy relevante, y dado que vamos a convivir con la publicidad, ¿de qué manera lo podemos hacer mejor? Y una de las cuestiones importantes son, pues reduzcamos el número de anuncios en la azotea, o eliminémoslos, de hecho ese es el espíritu de la ley, y que más bien tengamos la publicidad al nivel de la calle, si eventualmente puede dar una contraprestación a la sociedad, eso es mucho más importante. Y con esta lógica es que nacen los nodos publicitarios, ¿no? Lugares en los que se busca que haya cierto grado de saturación publicitaria, pero con un enfoque arquitectónico, y que la compensación a la sociedad pueda ayudar a mantener un espacio, mejorar algún parque, mantener iluminado, etcétera. Lo que vemos, usted no lo comenta, estamos platicando con el maestro Roberto Remes, coordinador general de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México. Hay dos claros ejemplos que yo veo como tal. Times Square, en Nueva York, por ejemplo. Esta zona en Tokio, que también es como su Times Square. ¿Aquí qué se está haciendo? Porque tengo entendido que se estaba trabajando en un proyecto en Insurgentes que quedara como tal. ¿Qué es lo que se está haciendo en eso y cómo se ha trabajado? Bueno, queremos llegar exactamente a que Insurgentes sea un macronodo publicitario, un lugar en donde la saturación genera una estética, y al generar esta estética, pues que sea un lugar simbólico, ¿no? Shibuya es un lugar simbólico, convergen ahí miles de peatones. Lo mismo pasa en el caso de la glorieta del Metro Insurgentes. Hay miles de peatones, también se mueven muchísimos vehículos arriba, pasa el Metrobús, hay una estación del metro, y la idea es que todo ese espacio esté lleno de pantallas que pues den una imagen por sí misma, simbólica, de la publicidad exterior, pero que al mismo tiempo quien se coloque ahí, en realidad sea un espacio muy atractivo para estar ahí, ¿no? El lanzamiento de una marca, marcas internacionales, algo que realmente llame la atención en términos publicitarios. Y en este momento hay proyecto, ¿no? Hay proyecto que nos apunta a esta saturación publicitaria con un enfoque arquitectónico, pero estamos viendo que el proyecto sea viable. Recordemos que ese espacio fue diseñado, la parte exterior, por Pedro Ramírez Vázquez. Eso le da una característica de protegido por el Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Qué dicen los miembros de las empresas que se dedican a la publicidad exterior? ¿Ustedes se han sentado con ellos, han trabajado de la mano con ellos? ¿Hay consenso para los cambios o hacia dónde se quieren generar estas políticas públicas? Sí hay consenso, llevamos meses trabajando con las empresas de publicidad exterior, llevamos bastantes meses trabajando con ellos, y pues hay cierto grado de consenso. Hemos estado revisando también los metros cuadrados que le corresponden a cada empresa. Estamos replanteando, hubo un intento hace 5 o 6 años para hacer este nodo, pero nunca tuvo el apoyo de la mayoría de las empresas. Solamente una empresa tiene colocados en este momento espacios relacionados con el nodo, y eso también generaba incomodidad, ¿no? Una empresa factura y las otras no. Entonces, también la empresa que se factura está con este proyecto, o en términos generales buscando que lleguemos a un acuerdo estable en el que todos los actores estén más o menos de acuerdo. Habrá alguna postura particular que ya estaremos atendiendo conforme instrumentemos el nodo publicitario. Pero en este momento sí, a lo que apuntamos es tener un proyecto que sea validado por las distintas instancias, y que una vez que esté validado, pues lo echamos a andar.
Estamos platicando con el maestro Roberto Remes, él es el coordinador general de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México. Maestro, ¿y qué pasa con otras dependencias del propio gobierno de la Ciudad de México? ¿Se coordinan, trabajan en conjunto, se platican entre usted con Sedubi, con el INVEA? Porque tiene que haber esa comunicación, ¿no? Bueno, en el caso del INVEA, ellos básicamente intervienen con los anuncios que no tengan ninguna autorización. Pues parte del retiro que ha ocurrido en la ciudad ha tenido que ver con el INVEA, ¿no? Acciones de gobierno en donde cualquier anuncio que esté mal, pues se retira. En el caso de las otras instancias de gobierno, como decía, pues justamente nos hemos de coordinar para lograr que el proyecto tenga todas las autorizaciones que correspondan. Eso incluye, por supuesto, a la Sedubi. Entonces, al final de cuentas, el metro, la Sedubi, habrá que ver temas de protección civil, quizá otras instancias de gobierno, y a nivel federal, pues el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene voz en el caso de la Glorieta por la presencia de arquitectura de Pedro Ramírez Vázquez. ¿Los ingresos que se dan o que se tienen por publicidad pasan directamente al Estado, en este caso a la Ciudad de México, y se utilizan para mejoras y para el propio engranaje de la ciudad y de las finanzas de la ciudad? Por eso es importante tener este reordenamiento y por eso es importante tener censo, por eso es importante un orden en todo lo que tiene que ver con la publicidad exterior. Bueno, sí, es fundamental eso. Cuando estamos en una azotea, pues realmente solo se paga renta y al dueño de la azotea, y al final de cuentas la publicidad incluso hasta tiene ciertos riesgos, ¿no? En el caso de estar en azoteas, la capacidad de retener la fuerza del viento y que no la soporte la estructura y se caiga es mucho mayor, ¿no? Nos hemos ido más hacia autosoportados, que esos dan mayor seguridad, pero de todas maneras estamos hablando de predios particulares. Cuando estamos hablando de espacios publicitarios que ocupan un bien inmueble del gobierno de la ciudad, quiere decir las calles, ¿no? En el caso de las paradas del autobús, en el caso de algunos puestos de lotería, de flores, etcétera, tienen también publicidad. Pues estos, como están ocupando la vía pública, pues tienen que pagar una contraprestación. Ahora, el monto de la contraprestación se determina a través de un avalúo, ¿no? Cuánto realmente representa el servicio que le está dando el gobierno de la ciudad a un particular para la explotación publicitaria, y eso es lo que tendría que pagar a cambio. Si algún anuncio estuviera en instalaciones del metro, pues ahí el pago es al metro, pero de todas maneras pues es algo que redunda a favor de la ciudad, ¿no? Porque el metro está subsidiado, entonces de alguna manera los espacios comerciales o los espacios publicitarios ayudan a reducir el monto del subsidio del metro. Entonces, pues también habría que pagar una contraprestación, pero yo te diría esto: por un lado es que está sujeto a avalúo, y por otro es en realidad el efecto de utilizar un bien público. Claro, pues permítanos mantenernos en contacto, maestro Roberto Remes, coordinador general de la Autoridad del Espacio Público aquí en la Ciudad de México, y ver lo que pasa con Insurgentes, ver cuál es el futuro de este nodo publicitario que se ha estado empujando desde hace ya algunas semanas, algunos meses. Muchas gracias, muy buenos días.